Me llamo Vanessa y vivo en Chicago, Illinois. Tengo 24 años y trabajo en el departamento de finanzas de una empresa mediana en el centro de la ciudad. Desde afuera, mi vida puede parecer perfecta, un trabajo estable, viviendo en un vecindario decente, pero la realidad está lejos de serlo. Verás, vivo con mi papá, Carter, y mi madrastra, Violet. Nuestra casa es pequeña, apretada, y de alguna manera, terminé siendo yo quien mantiene todo en pie. Cada cuenta que llega, renta, servicios, comida, se paga con mi sueldo. ¿Por qué? Porque mi papá gasta la mayor parte de su dinero en sus apuestas y en consentir a Violet. No es que no quiera a mi familia, claro que los quiero, pero hay días en los que el peso de la responsabilidad me aplasta. Mis amigos no lo entienden. Me preguntan por qué no me voy o por qué no me planto y les digo que no más. Lo que ellos no comprenden es que siempre he sido la responsable, la que arregla las cosas cuando todo se desmorona. Es agotador, pero durante mucho tiempo lo acepté como mi papel en la familia. Cada mañana me levanto temprano para ir a trabajar. Paso el día revisando números y balanceando presupuestos, solo para volver a casa a un lugar donde parece que a nadie le importa el sacrificio que estoy haciendo. Y aún así, nunca me quejé realmente. Pensé que si seguía trabajando duro, eventualmente las cosas mejorarían, pero, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que solo me estaba engañando a mí misma. Nunca olvidaré el día en que mi mundo finalmente se derrumbó. Era miércoles, un día agotador en el trabajo. Recuerdo que la oficina estaba llena de auditorías de último minuto y apenas logré salir antes de las 8 de la tarde. El trayecto en tren fue lento, y lo único que quería era llegar a mi cama y descansar para el día siguiente. Pero cuando crucé la puerta de nuestra pequeña casa, algo se sintió raro. Primero, había ruido, risas, gritos agudos y el sonido inconfundible de niños corriendo. ¿Niños? En nuestra casa no había niños. Confundida, dejé mi bolsa en el suelo y caminé hacia adentro. La sala, que normalmente estaba llena de revistas de apuestas de mi papá y bolsas de compras de Violet, parecía una guardería explotada, juguetes regados, bocadillos a medio comer, una caja de jugo derramada sobre la mesa de centro. Mi pecho se apretó. ¿Qué demonios estaba pasando? «Papá», llamé, pero nadie respondió. Caminé por el pasillo hacia mi habitación, pensando que al menos ahí podría escapar un momento, pero cuando abrí la puerta, me quedé helada. Mi cuarto, mi refugio, parecía pertenecerle a alguien más. Había juguetes por todas partes, dinosaurios de plástico, muñecas, incluso un pequeño set de juegos en la esquina. Mi cama, que siempre dejaba bien tendida, ahora tenía a un niño pequeño dormido en ella, abrazando un peluche. Ni siquiera conocía a ese niño, y sin embargo, ahí estaba, en mi cama. ¿Qué está pasando aquí?, solté en voz alta, con una mezcla de confusión y enojo en el tono. Fue entonces cuando mi papá apareció en el pasillo, con la misma actitud despreocupada de siempre. Tuvo el descaro de sonreírme, como si todo esto fuera completamente normal. «Oh, cariño, ya llegaste», dijo, como si esto no fuera una invasión total a mi espacio. «Papá, ¿quiénes son estos niños? ¿Por qué están en mi cuarto?», pregunté, alzando la voz con cada palabra. Se rascó la cabeza, como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de explicarlo. «Son, los hijos de la hermana de Violet», dijo finalmente. Parpadeé, completamente atónita. «¿La hermana de Violet? ¿Desde cuándo vive aquí la hermana de Violet?». En ese momento, Violet salió de la cocina, sosteniendo una olla como si estuviera en su propia casa, pero no venía sola. Detrás de ella estaba una mujer que no reconocí, con el cabello desordenado y cara de agotamiento. «Oh, Vanessa, ya volviste», dijo Violet con entusiasmo, como si esto fuera una reunión familiar y no un abuso descarado. Señaló a la mujer detrás de ella. «Ella es mi hermana, Linda. Está pasando por un momento difícil, apenas finalizó su divorcio, así que ella y sus hijos se quedarán aquí por un tiempo». Mi mandíbula casi tocó el suelo. «¿Cómo que se quedarán aquí? Apenas tenemos espacio. ¿Dónde se supone que van a dormir?». Violet sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Oh, están usando tu cuarto. Los niños necesitan un espacio adecuado, y tu cama es perfecta para ellos. No te preocupes, puedes dormir en el sillón del área de televisión». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Perdón? ¿Mi cuarto? Yo soy la que paga las cuentas aquí. Yo cubro la renta y los servicios. ¿Y me estás diciendo que ahora tengo que dormir en la sala mientras tu hermana y sus hijos toman mi espacio?». Mi papá intervino entonces, levantando las manos como si fuera la voz de la razón. «Vanessa, vamos, no hagas un escándalo. Es familia.
Todos tenemos que hacer sacrificios por la familia. ¿Sacrificios? Casi me reí, pero no tenía nada de gracioso. Yo ya hago sacrificios, papá. Pago todo mientras tú te gastas tu dinero en apuestas y en lo que quiere Bayelit. ¿Y ahora quieres que renuncie a lo único que tengo en esta casa? Esto ya es demasiado. El rostro de Bayelit se endureció, pero mi papá solo suspiró, como si yo estuviera exagerando. Cariño, has hecho tanto por esta familia. ¿No puedes hacer solo esto también? Linda está en una situación difícil y tenemos que ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cuarto, mi cama, mi espacio, entregado sin siquiera preguntarme, ¿y se suponía que debía aceptarlo solo porque era por familia? Las palabras de mi papá sonaban vacías en mis oídos. Los miré a él, a Bayelit y luego a Linda, que solo se quedó ahí parada, incómoda, como si supiera que esto estaba mal pero no iba a decir nada. Sentí el ardor de la rabia, la frustración y una aplastante sensación de traición. No dije una palabra más. En lugar de eso, me di la vuelta, regresé a mi cuarto, si es que aún podía llamarlo así, y tomé mi maleta. Metí todo lo que pude, agarré mi bolsa del trabajo y caminé de regreso a la puerta principal. Mi papá me llamó. Vanessa, ¿a dónde vas? Detuve mi mano sobre la perilla de la puerta. Me voy, dije con firmeza. Si tanto te importa esta familia, entonces averigua cómo mantenerla sin mí. Ya terminé. Y con eso, salí a la noche, dejando atrás todo lo que había trabajado tan duro por mantener unido. En ese momento, no me importaba a dónde iba. Lo único que sabía era que no podía seguir en una casa donde mi valor solo existía en la medida en que podía pagar las cuentas. Las semanas después de que me fui, el silencio de mi familia fue ensordecedor. Al principio, pensé que tal vez no les importaba, o que eran demasiado tercos para admitir que se habían equivocado. Encontré un pequeño cuarto en renta al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una extraña sensación de paz, sin caos, sin cuentas impagas cayendo sobre mí, sin nadie exigiéndome que sacrificara más, solo tranquilidad. Pero esa paz no duró mucho. Un mes después, mi teléfono sonó. Vi el nombre de mi papá en la pantalla y casi no contesté. Parte de mí no quería escuchar cualquier excusa o chantaje emocional que tuviera preparado, pero la curiosidad me ganó y respondí. Vanessa. Su voz sonaba diferente, nerviosa, desesperada. Me recargué en la encimera de la cocina, preparándome para lo que venía. ¿Qué quieres, papá?, pregunté con tono seco. Vanessa, por favor, tienes que volver, dijo, las palabras saliendo atropelladas. Estamos en problemas, problemas serios. El casero nos quiere desalojar, las cuentas se están acumulando y no tengo dinero para pagarlas. Necesito tu ayuda, la familia necesita tu ayuda. Cerré los ojos y solté un suspiro lento. ¿Mi ayuda?, repetí, con incredulidad. ¿La misma ayuda que tiraste a la basura cuando le diste mi cuarto a personas que ni conocía? ¿La misma ayuda que diste por sentada cada vez que pagué la renta mientras tú derrochabas tu dinero en apuestas? ¿Esa ayuda? Vanessa, por favor, suplicó. Sé que la regué, ¿ok? Sé que no debía hacer eso, pero estamos hundidos. Te necesitamos. Sus palabras tocaron un punto sensible, pero no de la manera en que él esperaba. Me di cuenta de cuánto tiempo había dejado que su culpa me manipulara. Cada vez que él se equivocaba, yo era quien arreglaba todo. Cada vez que fallaba, yo era su red de seguridad. Pero esta vez era diferente. No, papá, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza, no voy a volver. Del otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, él balbuceó. ¿Cómo que no vas a volver, Vanessa? Somos familia. Familia. Solté una risa amarga. No me tratas como familia, papá. Me tratas como una chequera. Me has usado durante años y yo lo permití, porque pensé que tenía que hacerlo. Pero no, ya no. Vanessa, por favor, dijo otra vez, su voz quebrándose. Voy a cambiar. Voy a dejar de apostar. Yo. No, lo interrumpí. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que ni siquiera valía la pena tener mi propio espacio en la casa que yo pagaba. Ahí tienes a Bayelit. Tienes a su hermana y a sus hijos. Esa es tu familia ahora. Averígualo sin mí. Vanessa, no hagas esto, insistió, pero sus palabras sonaban vacías. Ya lo hice, papá, adiós. Colgué antes de que pudiera decir algo más y dejé el teléfono sobre la encimera. Mis manos temblaban y mi pecho se sentía pesado. Pero por primera vez en mi vida, no me sentí impotente. Dije que no. Por una vez, me defendí. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, pero sobre todo,
Sentí paz, una calma que no había sentido en años. No más llamadas de mi papá, no más caminar sobre cáscaras de huevo en casa, no más fingir que yo podía ser el pegamento que mantenía todo unido. Sentía que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Y se sintió increíble. Empecé a hacer cosas que había pospuesto por tanto tiempo. Tomé clases de yoga en las noches para despejar mi mente. Empecé a salir con amigos que no veía en años. Incluso hice un viaje a la costa para visitar a unos familiares lejanos. Por primera vez, sentí que tenía control sobre mi vida, y esa sensación de libertad era indescriptible. Ya no tenía que preocuparme por si alguien me pediría dinero o me haría sentir culpable para hacer algo que no quería. Unas semanas después de mi nueva vida, recibí otra llamada de mi papá. Ni siquiera me molesté en contestar. Sabía lo que sería, más ruegos, más chantajes emocionales, más excusas. Y yo ya estaba harta. Estaba harta de ser la persona a la que acudían cuando metían la pata, harta de ser su salvavidas cuando las cosas se ponían difíciles. Pasé tantos años sacrificando mi felicidad por ellos, pero ya no lo haría más. Aún así, guardé el buzón de voz que dejó. Era un mensaje desesperado, su voz temblorosa mientras suplicaba. Vanessa, por favor, te necesito, estamos realmente mal, por favor, vuelve, podemos arreglarlo, voy a cambiar, por favor. Lo borré en cuanto terminó. No más. Entre más me alejaba del lazo tóxico con mi familia, más empezaba a encontrar mi propia felicidad. Me di cuenta de que había estado viviendo para ellos, para su aprobación, para sus necesidades, mientras las mías quedaban atrás. Pero ahora, estaba viviendo para mí. Y por primera vez, se sentía bien. Aprendí que cortar lazos no significa que no ames a alguien, solo significa que te amas más a ti mismo. Encontré fuerza en mi decisión, aunque fue difícil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también lo más liberador. Sentada en un pequeño café en la esquina de mi parque favorito, con una taza de café en la mano y un libro abierto frente a mí, me di cuenta de algo. Estaba exactamente donde debía estar. Era libre. Y estaba orgullosa de ello. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan. ¿Cuánto quieres? Estamos dispuestos a pagar. Así que resolvamos esto de una vez. Me sorprendieron esas palabras inesperadas. Apenas había entrado a la habitación del hospital cuando mi cuñada, Hadley, de todas las personas, hizo esa propuesta tan impactante. Antes de poder procesar completamente lo que ella sugería, lo repitió, dejando claro que quería arreglar todo con dinero. ¿Qué? ¿Cómo? Exclamé, atónita. ¿De verdad estás diciendo eso, Hadley? Sí, lo estoy, respondió sin expresión, sin mostrar ni una pizca de duda. Explica, por favor, le pedí, tratando de ocultar mi asombro. Hadley y su esposo, Mark, el hermano mayor de mi esposo Brian, casi habían provocado un desastre. Su total indiferencia hacia nosotros era evidente, pero parecía que pensaban que todo se podía resolver si simplemente ponían suficiente dinero. No voy a aceptar ningún arreglo, dije, mi voz temblando de furia contenida. Hadley, necesitas asumir la responsabilidad. Eso es increíble, replicó Hadley, poniendo los ojos en blanco. Siempre has sido tan terco, Laura. No sabes lo que podría pasar si nos empujas demasiado lejos. No nos pongas a prueba. La furia burbujeando por dentro. Luché por mantener la calma y seguí discutiendo con la pareja descarada. El aire estaba cargado de tensión hasta que mi esposo, Brian, finalmente intervino. Ya tuve suficiente, dijo con tono frío y controlado. Lo miré y vi una expresión en su rostro que nunca había visto antes, algo mucho más aterrador de lo que había imaginado. Hadley puso una sonrisa burlona. Brian, siempre has creído que el dinero no puede resolver todo, pero ¿no lo queremos todos? Tengo razón, ¿verdad? Mark asintió en acuerdo. Mientras haya suficiente dinero, cualquier problema se puede resolver. Hasta Laura se quedará callada una vez que la compensen. Enfrentando sus sonrisas de suficiencia, Brian dio un paso al frente y dijo, si el dinero puede resolverlo todo, veamos si puede arreglar algo como esto. Sus expresiones vacilaron, y finalmente salieron de la habitación, lanzando unos cuantos insultos mientras se iban. Como Hadley afirmó tan descaradamente, tal vez todos deseamos dinero hasta cierto punto. Ciertamente tiene el poder de traer comodidad y tranquilidad, casi como magia, pero como Brian señaló, hay cosas que el dinero nunca podrá comprar ni resolver. La casi pérdida de mi vida y la de nuestro bebé lo demostró sin lugar a dudas. Soy Laura Bennett. Tengo 32 años y 9 meses de embarazo. Mi esposo, Brian,
También tiene 32 años, y estaba ansioso por la llegada de nuestro hijo. Esperábamos una celebración tranquila y pacífica de este momento tan especial, pero no estaba destinado a ser, porque alguien no soportaba la idea de que tuviéramos un hijo. Esa persona era mi cuñada, Hadley, quien estaba casada con Mark, el hermano mayor de Brian. Ella era madre, pero siempre parecía meterse en nuestros asuntos. Desde el momento en que me uní a la familia Bennett, me di cuenta de que no estaba encantada conmigo. Al principio pensé que solo era su naturaleza distante, pero con el tiempo se hizo claro que albergaba resentimiento, y haría cualquier cosa para afirmar su superioridad. Cuando conocí a Hadley en las reuniones familiares después de casarme con Brian, me di cuenta de que venía de un entorno extremadamente rico. Sus padres eran dueños de una gran empresa, y ella era increíblemente hermosa, moviéndose con la confianza de alguien que había destacado en todo lo que intentaba. La gente se sentía atraída por su encanto y gracia. Desafortunadamente, su crianza consentida la convirtió en una persona egoísta que creía que el dinero podía comprarle todo lo que quería. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi crianza modesta e incluso sugirió que Brian, a pesar de ser su cuñado más joven, debería respetarla por encima de todo. Por favor, basta, Hadley, le rogué durante una de nuestras acaloradas discusiones. No digas esas cosas, no hemos hecho nada para molestarte. Pero su respuesta siempre era la misma, indiferencia burlona. Brian intentaba suavizar las cosas para mantener la paz, y yo hacía mi mejor esfuerzo por evitar conflictos. Eventualmente, el trabajo de Mark los trasladó a otro estado, así que por un tiempo tuvimos menos contacto. Esperábamos que la distancia calmara la hostilidad de Hadley, pero en el fondo temía que se reavivara cuando regresaran. Años después, Hadley y Mark reaparecieron inesperadamente, mostrando su lujoso estilo de vida. Laura y Brie nos saludó en un evento familiar. Sigo viendo que no han superado nada, pero supongo que ya han logrado armar algo que se parece a una vida normal. Hadley y Mark vivían en completa opulencia, ropa de diseñador, autos de lujo, y una sensación abrumadora de derecho. Se jactaba de dar órdenes a sus amigas, usando su dinero para hacerlas correr por ella. Aquellas que inicialmente resistían, eventualmente cedían cuando ella mostraba grandes sumas de dinero frente a ellas. Rápidamente formó su propio grupo de madres que luego comenzaron a acosarnos a Brian y a mí con constantes burlas e insultos. Estaba claro que disfrutaba humillándonos. Luego, un día, descubrí que estaba embarazada. Llenos de alegría, compartí la noticia con Brian, quien prometió ser un padre dedicado y amoroso. Inspirada por su determinación, yo también encontré la fuerza para mantenerme firme por el bien de nuestro hijo y mi bienestar. Esperaba que pudiéramos disfrutar de este tiempo especial sin la interferencia de Hadley, pero esa esperanza no duró. A unos 9 meses de mi embarazo, me encontré con Hadley en mi camino de regreso a casa después de hacer compras. Mi panza ya era inconfundible. Vaya, Laura, dijo con desdén, mirando mi barriga, te has dejado ir. ¿Qué demonios has estado comiendo para verte así? No es lo que piensas, Hadley, he engordado porque estoy embarazada. Es completamente natural. Si no tienes nada bonito que decir, por favor, déjame en paz. Aparentemente ofendida por mi falta de deferencia, Hadley se puso frente a mí, bloqueando mi camino. Ah, entonces tu barriga está más grande, y tu actitud también. ¿Cómo se atreve a alguien tan común a quedar embarazada? Estás realmente poniendo a prueba mis límites. Tratando de mantener la calma, respondí, no me importa lo que pienses, Hadley, solo quiero una vida tranquila para mí y mi bebé. Mis palabras parecieron enfurecerla aún más. Perdón, Laura, pero ¿cómo te atreves a hablarme así?, dijo, agarrándome mientras trataba de pasar. Sus manos se extendieron y golpearon mi estómago. El impacto me hizo caer al suelo, con un dolor punzante en el abdomen. Jadeando por aire, logré llamar a Brian. Mis últimas palabras, el bebé, ¿qué debo hacer?, apenas salieron de mi boca antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con mantas cálidas cubriéndome y una gota intravenosa conectada a mi brazo. 2 de mis mejores amigas, Amelia y Clara, estaban a mi lado. ¿Por qué están aquí?, pregunté, atontada. ¿Está bien el bebé? Me instaron a quedarme quieta. Laura, no intentes moverte aún, necesitas descansar. Intenté sentarme, pero el dolor era abrumador. Fue entonces cuando noté que mi barriga se había reducido. Una enfermera me explicó que había entrado en trabajo de parto prematuro, después de perder el conocimiento, y tuve que someterme a una cesárea de emergencia. Mi bebé estaba en una incubadora, pero de resto estaba bien, afortunadamente. Brian había llegado poco después de mi llamada, y había aprendido los detalles de Amelia, Clara y el doctor.
siguiendo el consejo del médico de descansar. Me concentré en mi recuperación, esperando con ansias el momento en que finalmente pudiera conocer a mi bebé. Sin embargo, al día siguiente, una pareja no invitada entró en mi habitación del hospital. Hadley y Mark, sin demora, hicieron su escandalosa demanda. Vamos al grano, dijo Mark. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? Me quedé allí, atónita ante la audacia de sus palabras. ¿Cuánto necesitas para estar satisfecha? Estamos dispuestos a pagar, así que resolvámoslo ahora, dijo Hadley fríamente. Mi mente se nubló de incredulidad. Espera, ¿acabo de escucharte bien, Hadley? ¿De verdad estás hablando en serio? Claro que sí, respondió ella, como si su propuesta fuera lo más razonable del mundo. Hice un esfuerzo por no mostrar mi indignación. ¡Qué descaro! Su falta de consideración por lo que nos habían hecho pasar, y el casi desastre que provocaron, era incomprensible. No puedo aceptar un soborno como ese, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Casi me matas a mí y a mi bebé. Nos debes más que dinero, nos debes responsabilidad. Hadley intercambió una mirada con Mark, sus ojos llenos de frustración. Sigues siendo tan testaruda como siempre, Laura, se burló. No tienes idea de lo que estás haciendo. ¿De verdad estás tratando de hacernos enojar? No se trata de testarudez, respondí bruscamente. Deja de tratarnos como si estuviéramos por debajo de ti. Hadley, Clara, que había estado observando en silencio, habló, su tono firme. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Hadley, el bebé de Laura estaba en grave peligro. Un solo error pudo haberles costado la vida a ambos. Exacto, agregó Amelia. ¿Y ahora crees que lanzando dinero todo se soluciona? No deberías sentir vergüenza, en lugar de estar tan segura de ti misma. Hadley se burló, con las narinas dilatadas. Deberías estar agradecida por siquiera ofrecernos algo. Solo toma el acuerdo y cállate antes de que esto se ponga peor para ti. Conoce tu lugar. Es obvio que tus padres nunca te enseñaron mejor. La tensión en la habitación estalló, y pronto todos estábamos gritando unos a otros. Apenas nos dimos cuenta cuando la puerta se abrió. Brian entró, su voz fría y controlada. Ya escuché suficiente, dijo, su tono tajante, y no hay forma de que resolvamos esto con dinero. La fuerza en su voz silenció a todos en la habitación. Ninguno de nosotros lo habíamos visto tan furioso antes, y era aterrador. Miró a Hadley, luego a Mark. Hadley, siempre has pensado que el dinero puede arreglar todo. Parece que no has cambiado. Hadley soltó una risa amarga. Todos queremos dinero. Brian, es solo la realidad. Estoy equivocada. Brian se mantuvo firme, inquebrantable. Querer dinero es una cosa, pero has cruzado una línea. Hay cosas que no se pueden arreglar con dinero. Lo que hiciste es prueba de eso. Era cierto. Mi bebé y yo tuvimos suerte de estar vivas. Y Hadley no mostró ningún signo de arrepentimiento por lo que causó. Mark se quedó a su lado, igualmente indiferente. Repetí las palabras de Brian. El dinero no puede arreglarlo todo. Si pudiera, no necesitaríamos policías ni abogados. Ustedes dos deben asumir la responsabilidad. Hadley me lanzó una mirada venenosa. Estás más terca que nunca, Laura. ¿No deberías estar agradecida? Toma el dinero y deja de quejarte. Conoce tu lugar. Mark añadió con una mueca. ¿Acaso no te enseñaron algo mejor? Agotada, no tenía fuerzas para seguir luchando, pero Brian se negó a retroceder. Los miró fijamente. Si realmente crees que el dinero puede resolverlo todo, dijo, pongámoslo a prueba. Los dos se quedaron sorprendidos por su respuesta. ¿De qué hablas? Siseó Hadley. ¿Qué podrían hacer un par de inútiles como tú y Laura? Y con eso, salieron de la habitación, lanzando insultos mientras se iban. Brian, ¿qué quisiste decir con eso? Le pregunté, confundida pero agradecida por su apoyo. Él puso una mano en mi hombro, su voz calmada pero decidida. No te preocupes, Laura, yo me encargaré. Intercambió una mirada significativa con Amelia y Clara, quienes asintieron. Clara me dio una palmadita reconfortante en el brazo. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero podía ver que el estrés no era bueno para mi recuperación, así que elegí confiar en Brian y descansar. Sin embargo, esa misma noche, Hadley regresó. Su voz se escuchaba incluso antes de entrar en la habitación, gritando con furia. Sé que estás ahí, Laura. Sal y enfréntame, cobarde. Me tendiste una trampa, ¿verdad? Ya veo a través de tu patético acto. Su gritar era tan fuerte que el personal del hospital tuvo que intervenir. Cuando Brian entró, la vio y le preguntó, su voz firme pero llena de autoridad. ¿Qué crees que estás haciendo? Irrumpiendo aquí y gritando así. Hadley explotó, su rostro rojo de rabia. Sé todo, Brian. Laura involucró a la policía y a los abogados en algo tan pequeño. Ella planeó todo esto, ¿verdad? Eso es ridículo.
respondió Brian. Para alguien con las ilusiones que tienes, esa es exactamente la respuesta que esperaría. Estás perturbando a los pacientes aquí, lárgate ahora, o lleva tus excusas a la estación de policía. Llegaron los guardias de seguridad y escoltaron a Hadley fuera. Podía escuchar sus gritos desvaneciéndose mientras la sacaban, y pronto las sirenas se escucharon a lo lejos, señalando que Brian había llamado a la policía. Esa misma noche, Mark me llamó. Por favor, no hagas esto peor, rogó, su voz desesperada. Estoy divorciándome de ella, solo déjame fuera de esto, ¿está bien? Por favor. Sus palabras no significaban nada para mí. Si eres como ella, eso es problema tuyo, dije fríamente, antes de colgar y bloquear su número. En los días que siguieron, supe lo que Brian había hecho. Nuestros amigos cercanos, Amelia y Clara, tenían poderosas conexiones. El esposo de Amelia era policía, y el de Clara era abogado. Ellos inmediatamente se pusieron en acción para ayudar, y sin dudarlo, Brian presentó una denuncia por agresión y lesiones contra Hadley. Gracias al esposo de Amelia, quien tenía contactos en el departamento, Hadley fue arrestada rápidamente. Clara y su esposo ayudaron a reunir pruebas cruciales, incluyendo una grabación de la conversación en el hospital que Amelia había capturado. Sus testimonios, junto con el mío, aseguraron un veredicto de culpabilidad, y Hadley fue ordenada a pagar una compensación sustancial. Para empeorar las cosas para Hadley, el esposo de Clara estaba conectado con la prensa local, y la historia se hizo pública. Resultó que sus padres habían estado involucrados en el desfalco de fondos de la empresa en el pasado para proteger la reputación de Hadley. El escándalo provocó el colapso de su empresa familiar. La reputación de Mark también se desplomó. Había estado aprovechándose de la riqueza y el estatus de Hadley, y la gente pronto lo vio por lo que realmente era. El chisme se extendió, y fue rechazado por sus colegas. Eventualmente, fue enviado a una sucursal lejana, y su matrimonio se desmoronó. Hadley fue desheredada por su familia, y sus hijos le fueron quitados. Se quedó sin nada, viviendo supuestamente en un parque, dependiendo de comedores comunitarios. Mark desapareció. Algunos decían que huyó en tren, pero nadie sabía a dónde fue. Meses después, me dieron de alta del hospital, y tanto mi bebé como yo estábamos sanas y prosperando. Recibimos una gran compensación por parte de los de Hadley, y no pude evitar sentirme agradecida de que mi hija estuviera creciendo más fuerte cada día. Toda esta experiencia acercó a Brian y a mí, y también fortaleció mi amistad con Amelia, Clara y los demás que realmente se preocuparon por nosotros. Nuestras vidas volvieron a la normalidad, y atesoramos cada momento de paz. Una cosa que todos aprendimos es que, aunque el dinero puede ofrecer alivio temporal, no puede resolver todos los problemas. El amor, la responsabilidad y la compasión son irreemplazables, sin importar cuánto dinero ofrezca a alguien. Gracias por ver, y espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Mantente sorprendida. Alina, te están acusando de robar dinero de la casa, incluso están hablando de divorcio. El mensaje de mi suegro me hizo detenerme, apretando los dedos alrededor de mi teléfono. Solté una risa corta y sin humor. Jared nunca había mencionado el divorcio directamente, y ahora intentaban culparme de un robo. Qué predecible. Walter había sido la única persona decente en esa casa. Ahora que se había ido, Jared y su madre finalmente estaban mostrando su verdadera cara. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Me llamo Alina y trabajo de forma remota mientras cuido de mi suegro, Walter, en la casa de mis suegros. Walter siempre había sido un hombre entregado a su trabajo, pero años de sobreesfuerzo le pasaron factura. Una grave lesión en la espalda le impidió seguir adelante, y su salud se deterioró. Como mi suegra, Margaret, era demasiado mayor para cuidarlo sola. Acepté mudarme con mi esposo, Jared, para ayudar. La casa había pertenecido a la familia de Walter por generaciones, una propiedad grande de un solo piso, tal vez por el lujo del espacio, pero tanto Margaret como Jared se comportaban con un aire de superioridad. Margaret, a pesar de ser ama de casa, insistía en que no podía vivir como una persona común. Jared, por su parte, llevaba su estilo de vida como una insignia de honor, como si la riqueza y el estatus fueran su derecho de nacimiento en lugar de algo que se gana con esfuerzo. Con el tiempo, me di cuenta de lo condescendientes que podían ser. Sin embargo, como al menos lograban aportar lo suficiente para justificar sus hábitos costosos, guardé mis opiniones para mí misma. Walter, sin embargo, parecía ver las cosas como yo, pero a medida que su condición empeoraba, su capacidad para mantener económicamente el hogar desaparecía. Me confesó que estaba luchando, cargando con todo el peso sobre sus hombros, con la actitud de Margaret y Jared. Esa no era una casa donde se pudiera hablar abiertamente de dinero.
comprendiendo su situación, decidí convertirme en el pilar de la familia, cuidando de Walter mientras trabajaba de manera remota. Margaret no hizo ningún ajuste en su estilo de vida, dejó toda la responsabilidad del cuidado a mí, siguiendo con sus rutinas diarias, ocupándose de la casa cuando le convenía y saliendo con sus amigas como si nada hubiera cambiado. Walter se disculpaba a menudo. Alina, lamento causarte problemas, si no fuera por mi lesión en la espalda, no sería una carga. Por favor, no diga eso, siempre le aseguraba, ha dado tanto por esta familia, es momento de que descanse. Él sonreía, aliviado, pero los años de trabajo excesivo ya le habían cobrado factura. Su salud seguía deteriorándose. Luego, en una de nuestras visitas al hospital, recibimos una noticia devastadora: Walter tenía cáncer. La reacción de Margaret y Jared lo decía todo. En lugar de preocupación, lo bombardearon con preguntas sobre cuánto costaría el tratamiento y cuánto tiempo le quedaba de vida. Me sorprendió su repentino interés en él, sobre todo porque antes apenas le prestaban atención. Un día, mientras Jared estaba en el trabajo y Margaret había salido con sus amigas, Walter me llamó a su habitación. Tengo la sensación de que solo están siendo amables conmigo porque ya están calculando su herencia. Actuarán simpáticos para mantenerme de buen humor, pero en el fondo, solo piensan en lo que dejaré atrás. Sus palabras pronto se confirmaron. Margaret y Jared empezaron a resentir el vínculo que Walter y yo compartíamos. Sus comentarios sutiles y mordaces se convirtieron en acusaciones directas. Una noche, durante la cena, Margaret miró a Jared con una sonrisa burlona. ¿Por qué mi nuera está en casa todo el día y ni siquiera mueve un dedo para ayudar? Jared resopló. ¿Quién sabe? Renunció a su trabajo sin decirme nada y no hace más que estar sentada todo el día. Tal vez está detrás del dinero de papá. Lo estaban diciendo frente a mí. Pero si estoy trabajando, interrumpí. Margaret agitó la mano con desdén. No digas tonterías. No has ganado un solo centavo desde que te mudaste. Deja de mentir. La única razón por la que vivimos cómodamente es porque Jared trabaja todos los días. Mientras tanto, tú solo vagas por la casa. Ni siquiera se habían molestado en averiguar a qué me dedicaba. Decidí que no valía la pena discutir. Tomé mi bandeja con la cena, dispuesta a comer en la habitación de Walter, pero antes de que pudiera irme, Margaret me la arrebató de las manos. No dejaré que una mujer como tú, que solo quiere el dinero de mi esposo, le sirva su comida, espetó. Yo lo haré. Ella sabía perfectamente que yo había estado preparando cuidadosamente las comidas de Walter según sus necesidades, pero actuaba como si mi esfuerzo no existiera. Peor aún, se llevaba el crédito. Tragué mi frustración. Discutir no lograría nada, especialmente frente a Walter. Forzando una pequeña sonrisa, murmuré: por favor, adelante. Con el tiempo, su hostilidad aumentó. Me impedían ver a Walter cuando estaba hospitalizado, temiendo, sin duda, que él me dejara algo en su testamento. Luego comenzaron a difundir mentiras, diciendo que había abandonado mis responsabilidades de cuidadora, cuando la verdad era exactamente lo contrario. Walter me confesó por teléfono: intento asentir cuando hablan mal de ti para que no digan cosas peores. No quiero que te lo hagan aún más difícil. Y luego, de la nada, recibí el mensaje: Alina, dicen que te robaste dinero de la casa, incluso están mencionando el divorcio. Solté una risa baja y sin alegría. Jared nunca me había enfrentado sobre el divorcio directamente, ni tampoco había intentado echarme. ¿De verdad creían que me asustarían con acusaciones sin fundamento? Si acaso, esto solo confirmaba sus miedos. Debían de temer que si realmente me alejaban, yo ganaría mi independencia, y lo peor para ellos, que Walter estuviera de mi lado. A pesar de su mezquindad, seguí trabajando y manteniéndome en contacto con Walter siempre que podía, pero 6 meses después, falleció. El duelo pesó sobre mí, pero me concentré en organizar el funeral como él lo había deseado. Jared y Margaret, como era de esperarse, no ofrecieron ayuda. Me encargué de todo sola. Entonces, una semana después del funeral, sucedió algo inesperado. Mientras trabajaba, Jared y Margaret irrumpieron en mi habitación de golpe, algo que nunca habían hecho antes. Sobresaltada, guardé mi trabajo y apagué la computadora. ¿Qué pasa?, pregunté, notando sus miradas acusatorias. Los ojos de Margaret ardían de furia. Deja el teatro. Sabemos que has estado robando dinero de la casa, y no me sorprendería que también te quedaras con algo del dinero de Walter. La miré, incrédula. El rostro de Jared se torció con ira. Te acercaste a mi papá, usando tu juventud para manipularlo y sacarle dinero, traicionándome a mí, tu propio esposo. Su acusación era repulsiva,
Mi relación con Walter siempre había sido sincera. Nunca le había quitado un solo centavo. Tenía que haber algún malentendido. Protesté, pero no creyeron ni una sola palabra de lo que dije, sin dudarlo. Empezaron a meter mis pertenencias en cajas, ignorando por completo mis protestas. Deténganse, escúchenme por un segundo, supliqué. Jared, sin embargo, me aventó un montón de papeles y ladró: no hay nada que discutir. Ya preparé todo. Firma estos papeles de divorcio y entrégales de inmediato. Necesitas irte. Por fin, todo hizo clic. La única razón por la que no me habían divorciado antes era porque temían que, si ya no estuviera atada a esta casa, podría visitar a Walter libremente. Pero ahora que él había muerto, ya no tenían ninguna razón para retenerme. Margaret me aventó la ropa. No sirves para nada, floja, lárgate de mi casa. Jared se sumó a los insultos, llamándome mantenida y metiéndome una pluma en la mano. Después de haber soportado su crueldad por tanto tiempo, me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí. Sin dudarlo, firmé los papeles de divorcio. Está bien, me iré, dije con voz firme. Empacaré mis cosas yo sola. No se molesten en ayudarme. Con una expresión de satisfacción, Jared y Margaret dieron media vuelta y salieron de la habitación. No perdí tiempo en encontrar un nuevo lugar, empacar mis cosas y salir de esa casa tóxica para siempre. Después de entregar los papeles de divorcio, les envié una notificación rápida. Su única respuesta, un enorme alivio de que por fin estaba fuera de sus vidas. Pero en el fondo, sabía que pronto se darían cuenta de lo difícil que sería la vida sin mí. Menos de un mes después, mientras trabajaba, el nombre de Jared apareció en la pantalla de mi teléfono. Ignoré la llamada. Momentos después, llegó un correo electrónico. Oye, todo nuestro dinero desapareció. Seguro tú lo robaste. La acusación era ridícula. Walter siempre había mantenido las finanzas de la casa en orden, y nunca hubo un escondite secreto de dinero. Si Jared y Margaret no encontraban nada, era simplemente porque no había nada que encontrar. Respondí con calma, sugiriendo que podríamos discutirlo durante el proceso de sucesión. Extrañamente, Jared nunca respondió. Claramente, había olvidado que la herencia de Walter debía resolverse de manera legal. Como era de esperarse, unas semanas después, recibí una notificación oficial solicitando mi presencia para la lectura del testamento de Walter. Regresar a la casa de mis suegros se sintió extraño, considerando que Jared y yo ya no estábamos casados. Cuando llegué, Margaret y Jared ya estaban sentados. La tensión en el aire era palpable. Un hombre con traje, el albacea, comenzó a leer las últimas voluntades de Walter. En cuanto las palabras salieron de su boca, Jared y Margaret se pusieron pálidos como un fantasma. Walter me había dejado la mayor parte de su patrimonio. Margaret heredó la casa, mientras que Jared recibió lo poco de dinero que quedaba. Margaret explotó. Esto es un absurdo. ¿Por qué una extraña se quedó con la mayor parte de la herencia? Yo era su esposa. Jared es su hijo. Ella no es nada para nosotros. Su berrinche incluso sorprendió al abogado. Jared me miró con furia en el rostro. Esto es un fraude. Debiste haberlo manipulado. No hay manera de que mi papá te dejara todo a ti por voluntad propia. No tenía ningún interés en discutir, pero había algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Por cierto, dije con calma, mirando fijamente a Jared, ¿por qué siempre asumiste que yo le quitaba dinero a tu padre? Jared bufó. No trates de cambiar el tema, pero si quieres saber. Papá murmuraba algo sobre dinero cada mes antes de morir, apenas si estaba consciente. Pero era obvio que se refería a que te daba una mesada, o te prestaba dinero. No es cierto. En ese momento, entendí todo. De hecho, es todo lo contrario, corregí. Le expliqué que yo había estado aportando una cantidad considerable, aproximadamente $5,500 al mes, para sostener la casa desde que Walter ya no podía hacerlo. Mientras tanto, ni Jared ni Margaret habían contribuido con un solo centavo. Walter se sentía culpable por aceptar mi dinero y siempre se disculpaba. Eso era, probablemente, lo que mencionaba en sus últimos días. La boca de Margaret se abrió de par en par. $5,500 al mes. Pero, ¿cómo? Tú no tenías trabajo. Trabajaba desde casa. Le recordé, lo hablamos antes de que me mudara. O simplemente nunca me escucharon. Por sus rostros atónitos, quedó claro. Jamás se les ocurrió que yo los había estado manteniendo todo ese tiempo. De repente, la actitud de Jared cambió. Entonces, volvamos a empezar, dijo, con voz súbitamente suave. Tú y yo, solo pedí el divorcio porque pensé que eras una mantenida.
Seguro firmaste los papeles por estar en shock y dolida, pero ahora que sé la verdad, no hay razón para que estemos separados. Me amas, ¿verdad? Debiste haber odiado estar lejos de mí. Arreglemos esto. Regresa a casa. Parpadeé, incrédula. ¿Por qué demonios volvería? Respondí con frialdad. Solo me quedé en esa casa porque me importaba tu padre. No me queda nada por lo que quedarme, solo malos recuerdos. Tú y tu madre me trataron como basura. ¿Por qué apoyaría a personas que me despreciaban? El rostro de Jared se desmoronó. Entonces, ¿ya no sientes nada por mí?, preguntó en un susurro. Hace mucho que no, confirmé. Parecía genuinamente destrozado, como si realmente creyera que yo aún lo amaba. Nunca se le ocurrió que, al aliarse con su madre para echarme de la casa, había destruido cualquier sentimiento que alguna vez tuve por él. Mientras tanto, Margaret, quien tuvo que ser sujetada por el albacea, finalmente entendió la realidad de su situación. Con solo la casa y una cantidad de dinero que se agotaría rápido, tendría que sobrevivir con el escaso sueldo de Jared, de apenas $2,000 al mes, insuficiente para mantener su estilo de vida extravagante. Eso no puede ser, tartamudeó. Yo no tenía intención de ayudarlos, sin una pizca de compasión. Les di la espalda y me fui. Desde ese día, corté todo contacto, bloqueé sus números, cambié de dirección y me aseguré de que jamás pudieran encontrarme. Pero no se dieron por vencidos fácilmente. Poco tiempo después, mi madre me contó que Jared y Margaret se presentaron en casa de mis padres exigiendo verme. «Saquen a Alina ahora mismo», gritó Jared, «aunque estemos divorciados. Sigue siendo mi esposa. Eso significa que su dinero me pertenece. Si no me la entregan, habrá consecuencias». Aterrados, mis padres llamaron inmediatamente a la policía. En un giro inesperado, Jared y Margaret perdieron el control y atacaron a los oficiales, agrediéndolos físicamente. Como resultado, fueron arrestados en el acto. Después supe que vendieron su lujosa casa y se mudaron a un departamento pequeño y deteriorado, pero, a pesar de su situación, siguieron gastando como ricos, cayendo aún más en la ruina. Al final, su desesperación los llevó al crimen, robo en tiendas, estafas y más problemas legales. Tomé todas las precauciones para protegerme. Finalmente, me enteré de que ambos fueron sentenciados a prisión. Si alguna vez salen, yo no estaré para verlo. Me aseguré de que jamás puedan encontrarme. Mis padres, en busca de un nuevo comienzo, se retiraron a un lugar remoto, imposible de rastrear para Jared o Margaret. El recuerdo de Walter siempre tendrá un lugar en mi corazón. Jared y Margaret sellaron su propio destino. Y yo no tengo ninguna intención de mirar atrás.